Y dándote las gracias, Señor, por lo que hiciste un día en esa cruz, Señor, donde llevaste todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, y te damos gracias, Señor, por eso, Señor. Porque, Padre, no hay otro nombre dado a los hombres, Señor, Padre, en que podamos confiar, y ese nombre es Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, Padre, de este tiempo que vamos a estar aquí, para que seas tú glorificado, en el poderoso nombre de Jesús, y su pueblo dice... Amén. Hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. ¿Se puede sentar? Ahora vamos a estar en Lucas, en el capítulo 9, de 18 al 36. No sé si está ahí en la pantalla. Hay que perder para ganar, lo he titulado. Hay que perder para ganar. Hice una búsqueda más o menos de qué significaba esto, y esto se refiere más bien como... es la idea o tiene la idea de que es necesario renunciar a veces a unas cosas del presente para poder ganar en el futuro. Aunque a veces a nosotros no nos gusta sufrir, pero si queremos a veces mejorar las cosas, tenemos que dejar unas cosas para poder hacer otras. Y tenemos que a veces sacrificar el presente porque a veces es mejor lo que viene en el futuro. Y esto es muy cierto para aquellas personas, hombres y mujeres, que a veces quieren regresar a la escuela. Cuando una persona regresa a la escuela es porque ella desea pues tener mejores oportunidades, mejores trabajos. Y cuando este es el caso de los hombres y las mujeres que quieren hacer esto de regresar a la escuela, pues tienen que renunciar a varias cosas. Por ejemplo, a las salidas con los amigos, con las amigas. Ya no van a poder ver El Chavo del Ocho, sus novelas, La Virgen de Guadalupe. A los que les gustan las Chivas ya no van a poder ver los partidos de fútbol. Entonces nos tenemos que sacrificar. El América, dicen por ahí, ¿verdad? Y por un momento el estudiante se va a sacrificar, ¿no? Pero él, con la perspectiva que lleva, que en el futuro es para algo mejor. En el presente él se va a sacrificar, pero en el futuro le esperan mejores oportunidades para un trabajo. Y esto es lo que veremos el día de hoy. Hoy vamos a mirar, hay que perder para ganar. Para experimentar las bendiciones de Dios y las promesas de Dios, también tendremos que sufrir y sacrificarnos diariamente, todos los días. Jesús nos pondrá unas condiciones y requisitos para poder ser seguidor, y nosotros deseamos seguir. Si deseamos seguir y obedecer y seguirlas, tenemos que sufrir. Es como cuando usted aplica en un trabajo. Usted llega al trabajo y las compañías tienen sus pólizas, y usted no va a llegar con sus ideas que usted quiere entrar a las 5 y que quiere salir a las 10 de la mañana. No, ella tiene sus pólizas y usted tiene que adaptarse a las pólizas de la compañía, ¿verdad? Ahí le dan su sketch y usted tiene que aceptarlas porque son las pólizas de la compañía. Y si nosotros seguimos las reglas como en la compañía, las reglas de Jesús que nos vamos a mirar más adelante, también vamos a disfrutar de los frutos de Dios. En los versículos anteriores de aquí de Lucas, Jesús acaba de alimentar más de 5,000 personas. Y aquí mucha gente lo busca por sus beneficios. No sé si usted lo busca por sus beneficios de Jesús o usted viene por fe como un buen discípulo. Hemos visto las multitudes que buscan a Jesús y siguen a Jesús por sus propios beneficios, mas ahora Jesús les va a poner unas condiciones para poder seguirlo. Y si no cumplen con sus condiciones, dice él, no puede ser mi discípulo. Para seguir a Jesús necesitamos hacer a un lado nuestros intereses para los propósitos de Jesús. Y aunque a veces es difícil, si no cumplimos las condiciones de Jesús, experimentaremos pues malas noticias. Del 18 al 20 vamos a mirar la confesión acerca de la identidad de Jesús. El 18 dice, vaya conmigo en sus Biblias. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Aquí Lucas comienza una sección al decirnos que Jesús estaba orando solo, después de alimentar a 5,000 personas
Jesús se toma el tiempo de poder orar solo. Cada vez que Lucas nos muestra que Jesús está orando es porque es un momento muy clave en el Evangelio. Sabemos que la oración es el arma más poderosa que tenemos, ¿no? Y a veces no lo usamos. A veces la traemos como la llanta de refacción en el carro, ¿no? Más cuando nos poncha, que la llanta se nos poncha, nos acordamos que ahí está la llanta, ¿no? Entonces, aquí Jesús nos dice Lucas que estaba orando Jesús. Antes de ser bautizado, Jesús estaba orando. Antes de escoger a sus discípulos, Jesús oró. Antes de hacer milagros, Jesús oraba. Antes de Jesús, de los milagros y de las sanaciones, Jesús oraba. Antes de ser arrestado, Jesús oró. Jesús pregunta y dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Cuando llegaron sus discípulos le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy yo? El 19 dice, le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros uno de los antiguos profetas que ha resucitado. A lo largo de los capítulos, Lucas nos da unos testimonios sobre la identidad de Jesús. Hasta ahora, este ha sido el propósito de Lucas dándonos de quién es Jesús, de la identidad de Jesús. Jesús ha demostrado su autoridad y poder al realizar sanidades, expulsando demonios y por su enseñanza que él daba. Y esto ha llevado a que muchas personas se preguntaran, ¿y quién es Jesús? Ahorita, hermanos, allá afuera hay también mucha gente que no sabe quién es Jesús. Saben que es Jesús, pero no lo conocen realmente quién es Jesús, cómo es Él. Y por primera vez vemos que Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le respondieron diciendo Juan el Bautista, aunque ya estaba muerto Juan, Elías el profeta del Antiguo Testamento y hasta un profeta antiguo que a lo mejor había resucitado. Es lo que ellos respondieron. Por lo general las personas creen que Jesús es un profeta o un portavoz de Dios o una fuerza de Dios. Y aunque a veces esto suena a que puede ser un poco verdad que es portavoz de Dios, pero no, Jesús es mucho más que un profeta, Jesús es Dios mismo. Jesús es el Cristo de Dios. Amén. Ahora Jesús quiere saber de sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Al hacer esta pregunta veremos que Jesús empieza a hacer una distinción entre las multitudes. ¿Se imagina? Cuando Jesús ya les dio de comer a 5,000, se fue a orar, llegaron sus discípulos y había tanta gente que les pregunta. Él dijo, ¿y vosotros quién diceis? Entonces respondieron Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Pedro aquí yo creo se sacó la lotería. El Cristo de Dios. Pedro hablando por todos dice, eres el Cristo de Dios. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 19:16, dice, a Jehú, hijo de Nimís, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Ameola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En Primera de Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Estas personas eran ungidos con aceite para demostrar que habían sido comisionados por Dios para una obra especial, como reyes. La palabra de Cristo quiere decir ungido. Es lo que quiere decir la palabra Cristo. La palabra de Cristo quiere decir ungido. Y Pedro acaba diciendo, tú eres el ungido de Dios, el escogido de Dios para cumplir los oficios de los sacerdotes como profeta y como rey que eres. En el Evangelio de Lucas, él lo resalta como un rey.
el Evangelio de Marcos es como un esclavo. Y va Jesús, y va Jesús, y va Jesús. Y aquí Lucas lo presenta como un rey en su Evangelio. Y se nota conmigo en Lucas 1, 32 y 33, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Los judíos en aquellos tiempos esperaban con expectativa de que Dios mandara a uno como David para remover a los romanos y establecer su reino en la tierra. Ellos sabían que esto iba a suceder y esperaban con ansias el día que Dios estableciera el reino aquí en la tierra. Pero Pedro acaba de identificar a Jesús como el Cristo de Dios, aquel que va a cumplir y traer el reino de Dios a esta tierra. En la mente de los discípulos, Jesús iba a remover a los romanos y el reino de Dios iba a comenzar y ellos serían grandes en el reino. En otras palabras, si ellos se daban cuenta que Jesús era el Cristo que ellos esperaban, iban a hacer una revolución para que ellos establecieran el reino, porque ellos esperaban reinar con Jesús en ese tiempo, pero no era así como ellos creían. En la primera venida de Jesús, Él no vino a establecer su reino aquí en la tierra. En su primera venida de Jesús, el Cristo, el ungido, el escogido por Dios, Él vino para dar su vida por nuestros pecados, por nuestras culpas, por todo el mundo y resucitar al tercer día. A eso vino Jesús. El reino de Dios no se ha cumplido aquí en la tierra hasta su segunda venida. Muchas personas tienen sus dudas sobre quién es Jesús. Muchos se preguntan, ¿y quién es Él? Como le digo una vez más, allá afuera hay muchas gentes que se preguntan, ¿y quién es ese Jesús? O no quieren saber de Jesús, no quieren un compromiso con Jesús. Y ahora los discípulos han declarado que Jesús es más que un profeta. Él es el Cristo de Dios y que Él cumplirá las promesas de Dios. Después de esto, Jesús les va a pedir que no vayan a decirle nada a nadie, porque el verdadero camino a la gloria no es como ellos piensan, que Jesús iba a venir a establecer su reino, ellos iban a estar con Jesús a su derecha, a su diestra, y todos iban a ser importantes en ese tiempo. Y no era así. En los siguientes versos, Jesús comienza explicándoles a los discípulos cuál es su misión y que existe un gran deber para todos aquellos que desean seguirlo. En el 21 y el 22 vamos a mirar la verdad y la manera de llegar a la gloria por el sufrimiento. El 21 y el 22 dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Jesús manda que no proclamen su identidad. Aquí los discípulos acaban de dar una respuesta correcta a Pedro. Jesús les manda fuertemente que no vayan a decirle nada a nadie. ¿Pero por qué? Jesús no quiere que los discípulos dijeran que Él es el Cristo. Como le dije anteriormente, si los discípulos hubieran empezado a decirles que Jesús es el Cristo, las multitudes hubieran hecho una revolución allí, en contra de los romanos, para establecer el reino de Dios allí. Recuerde que los judíos estaban esperando que Dios estableciera el reino aquí en la tierra, con la llegada de Cristo. Ellos hubieran tomado acciones, como le digo, para hacer lo posible. Herodes ya había escuchado de Jesús. Es más de 5,000 acaban de ser alimentados, pero Jesús les dice que no dijera nada, porque había mucha gente ahí. Pero el camino a la gloria no es como ellos piensan o como ellos pensaban. Aunque Jesús sí va a establecer su reino en la tierra, aún no es el momento, no ha llegado el momento. El camino a la gloria vendrá con sufrimiento. Como le dije,
si la persona quiere ir a estudiar, tiene que dejar muchas cosas, tiene que dejar hacer varias cosas para poder estudiar, para después, más adelante en el futuro, pues tener un mejor trabajo. Así es lo mismo, el camino a la gloria no va a ser nada fácil sin sufrimiento. Se van a burlar de nosotros, te van a decir que eres un aleluya, te van a decir que te lavaron el cerebro. Y yo les dije, sí me lo lavaron porque lo traía bien sucio, ¿verdad? Jesús explica cómo es su gloria que vendrá. Jesús manda a sus discípulos y les dice, el 22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los príncipes y los sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Esta es la primera predicción de la muerte y resurrección de Jesús que hace, aunque sus discípulos no entienden el momento. Jesús dice que se va a unir, que los líderes se van a unir con los religiosos y lo van a rechazar y lo van a matar, pero Él va a resucitar al tercer día. Los judíos en aquellos días creían en Cristo que iba a venir con poder a establecer su reino de Dios, mas Jesús está enseñando que no es así. Es necesario que Cristo, el Mesías, sufra antes de que el reino de Dios sea establecido. El Mesías, y no solo eso sufrirá el Mesías, sino también todo aquel que desea seguir a Jesús va a ser rechazado por su fe. Si Jesús fue rechazado, también nosotros vamos a ser rechazados. Si Jesús sufrió, nosotros también lo seremos. Pero si Jesús experimentó la gloria después de sufrir, nosotros también vamos a tener partícipes con su gloria en su reino, ¿no? No todo el tiempo vamos a estar así. Pero si Jesús experimentó la gloria después de sufrir, nosotros también vamos a experimentarla. Jesús está explicando a sus discípulos y a nosotros lo que realmente significa que Jesús es el Cristo. Él siendo el Cristo tendrá que sufrir y morir, pero ser resucitado también. Y todo aquel que quiera seguirlo enfrentará el mismo destino. No van a matarlo ni nada, pero van a hablar mucho de usted en los trabajos, cuando se aparte a orar por su comida, que se aparte de los demás, cuando hay chistes colorados, que se aparte, se van a burlar de usted. O usted no ora y se mete con ellos. Es la única solución. O usted hace la diferencia allí. Yo conozco a un señor y un día estábamos platicando y me dijo que su hijo iba a salir de la high school, que estaba a punto de acabar la secundaria, pero no sabía cuál era el siguiente paso para él. Dice que este muchacho que no quería estudiar, pero sí quería pues dinero, ¿verdad? Y pues estaba indeciso y dice que antes de que saliera de la escuela llegó unos del Army, ¿no? Llegaron a su escuela y dando folletos para el que se quisiera inscribir para ir. Y este muchacho agarró uno y le platicó a su papá y dice que se animó y hicieron una cita con el teniente del Army y que fueron. Y pusieron una cita y que fueron con él, me estaba platicando y se sentaron ahí con el oficial y el oficial lo estuvo escuchando, que eran sus planes de él y él dijo pues que estaba listo, ¿no? Y le hicieron exámenes de su salud, que cómo estaba, de la vista, y dijo pues todo estás bien. Le dijo el oficial, ahora te tengo una pregunta. ¿Cuánto es lo que tú estás capacitado o comprometido para ser parte con el ejército o para tu nación? El muchacho respondió, dice que se quedó pensando y el muchacho se quedó pensando y dijo, yo pienso que un 50-60%. El oficial se quitó los lentes porque traía lentes. Los aventó y aventó la lapicera. Y se le quedó viendo y le dijo, no, yo no puedo trabajar contigo porque aquí la obediencia que se espera es el 100%. El ejército espera que aún estés dispuesto a dar tu vida por tu nación. El ejército demanda total lealtad y compromiso. El momento de obedecer
Hay muchas reglas y muchas órdenes. Esto demanda que los soldados pongan a un lado sus propios intereses, sus sueños, su vida, incluso la pongan por encima de todo por una nación. ¿Verdad? Es lo que piden ellos, si no, tú no puedes ser parte del ejército. El oficial dice que le dio una tarjeta al muchacho y le dijo, cuando esté listo de comprometerte al 100%, háblame, dame una llamada y hacemos otra cita y platicamos. Aquí los discípulos acaban de hacer una profesión de fe, de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Jesús, en cambio, le dijo que es necesario que Él muera para que sea resucitado en gloria, ¿no? Ahora Jesús será franco como el oficial en cuáles son los requisitos para ser su seguidor. Así como el ejército, el discipulado de Jesús debe hacer a un lado sus propósitos, sus propios intereses, sus sueños, hasta su vida, y ser totalmente leal y fiel a Jesús en su misión. Jesús no quiere que lo sigan de lejos, como los hacían ahí las 5,000 personas. Ellos lo seguían por conveniencia, que les daba de comer, los sanaba. Jesús no quiere que lo sigan de lejos, o cuando se convierte por beneficios. Él está dejando todo claro como el oficial. Los requisitos para poder ser un seguidor de Él no será fácil, pero valdrá la pena, ¿no? Hay que perder para ganar, hay que esforzarse para ganar. Para seguir a Jesús necesitamos hacer a un lado nuestros propios intereses para los propósitos de Jesús. Aunque sea difícil para cumplirlos, las condiciones que Jesús experimenta, vamos a ver las promesas de Dios en el reino de Dios, más adelante en el futuro. Los requisitos para seguir a Jesús, el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esos son los requisitos para seguir a Jesús. Aquí no dice los domingos, los miércoles. Aquí no dice Pedro, Juan. Dice a todos, le está hablando a todos ahí. Y nos está hablando aquí a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, dice. Y no dice los domingos, los miércoles, cada mes, cada año, dice cada día. Cada día. Primeramente, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que ha puesto su fe en obediencia y llamado de seguir a Jesús. Ser un discípulo es un proceso de toda la vida, en que se va muriendo uno a sí mismo para que Jesús pueda vivir en nosotros. Ahora, es una pregunta, ¿es posible ser cristiano sin ser discípulo? No, ¿verdad? Es decir, ¿puedo yo creer en Jesús sin tener ningún compromiso con Él? No se puede. O con la iglesia, o con su palabra, porque la palabra nos confronta cuando la leemos, ¿no? A veces no quieres que te diga lo que dice aquí, pero aquí están las verdades de Jesús. Aquí están los requisitos para seguir a Jesús. Pero si nota conmigo, el flujo de ideas de Lucas en esta sección comienza en una declaración de fe de parte de los 12. Después demuestra que Jesús va a ser rechazado y lo van a matar, dice. Y enseguida los requisitos para seguir a Jesús. Entonces, no se puede ser cristiano sin ser discípulo. No se puede. Los dos van de la mano. Si creemos en Jesús, tenemos la obligación de ser un aprendiz o un discípulo de Jesús y vivir de acuerdo a los requisitos y las condiciones que Él nos pone. ¿Y cuáles son? Morir a nuestros propios deseos, a nuestras tentaciones, a la carne. Un llamado para tomar la cruz. El 23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Antes de poder ser un discípulo de Jesús, uno debe negarse al yo, a uno mismo.
La idea detrás de negarse a sí mismo no es que uno vive para sí mismo. Ya no vivo para mí, para darme mis gustitos, para yo, sino para cumplir los propósitos y objetivos de Jesús. Cuando nos negamos, estamos renunciando a nuestros deseos, a nuestros propios intereses. Le damos a Jesús la posición primordial en nuestras vidas que Él se merece. El discipulado busca cumplir los propósitos y las enseñanzas de Jesús en su vida. Cuando nos negamos a nosotros mismos, dejamos que Jesús viva por medio de nosotros. Y mira lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. No, ya no vivo yo, dice. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del ungido, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después les dice Jesús, debemos tomar nuestra cruz. En aquellos tiempos, la costumbre de los romanos es que el condenado a muerte tenía que cargar su travesaño, su trozo de madera, para su ejecución. Mientras éste va en camino por las calles a su muerte, esto implica que él ya sabe que su vida ha terminado en este mundo. Esto era un acto público que todas las personas que miraban en la calle sabían que el condenado estaba sujeto a la autoridad. Cuando tomamos nuestra cruz, ponemos a muerte nuestros pecados, nuestros deseos, nuestros anhelos, ambiciones, para someternos a la voluntad y la autoridad de Dios. Tomar nuestra cruz es que le damos la autoridad de nuestras vidas a Jesús. Y luego dice que lo hagamos todos los días, 24/7, todos los días. Para el discipulado, esto tiene que ser un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Diariamente nos debemos negar, diariamente tomamos nuestra cruz. Este es un estilo de vida. Cuando, no sé cuántos vayan al gimnasio aquí, ¿verdad? Pero, o si va, o le gusta correr, no sé. Pero si ha ido, si ha corrido, las primeras 2 veces, la primera semana, anda que le duele todos los nervios, ¿no? Porque no ha corrido. Sigue corriendo, un día va 5 minutos, otro día va 10 y así sucesivamente. Llega un mes y si corrió 1 milla, yo pienso que va a correr unas 3, 4, ¿no? Ya no se va a sentir adolorido ni nada. De la misma manera, si lo hace todos los días la oración, si lee la palabra, va a leer 2 versículos y la va a decir, no, ya. Esfuércese, como cuando va a hacer ejercicio. 5 minutos, otro día 10, 15 orando. Y cuando lleve 2 meses, pues viene y me dice, a ver si siente igual que antes. Ahora Jesús nos dará algunas razones para que nosotros vivamos de esta manera. Un llamado para perder nuestra vida por Cristo o salvarla. Del 24 al 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El 25. Pues ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde su vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cargar las bolsas de dinero y yo así tirado en la cama o perder mi vida al infierno? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve vivir aquí 70 años, 80 años y una eternidad en el infierno que no sirve? No es nada, no se compara con nada, es una eternidad. Jesús les dice a todos que desean seguirlo, que el que quiera salvar su vida, la perderá. En otras palabras, el que no se niegue a sí mismo, como leímos anteriormente, en otras palabras, el que no se niegue a sí mismo, el que no tome su cruz diariamente, la perderá. La perderá. Pero aquella persona que está dispuesta a perder su vida por causa de Jesús, que es decir, va a tomar su cruz, que está dispuesta a negarse, a tomar su cruz todos los días,
Este la salvará, dice. Este la salvará. Lo que Jesús está diciendo es que sus discípulos deben de estar dispuestos a abandonar una manera egoísta de vivir. Dejar a un lado mis deseos, mis planes, mis ambiciones y dejar que Jesús sea la autoridad de nuestras vidas y vivir de acuerdo a sus palabras todos los días de nuestras vidas. Esto es el discipulado. El que no esté dispuesto perderá su vida. Lamentablemente así es. Porque de nada sirve ganar y tener todo lo que deseamos y al final perdemos nuestras vidas. Es decir, esta vida es mucho más que cumplirla. Es mucho más que cumplir nuestros propios deseos. Esta vida se trata de Jesús, no de nosotros, se trata de Jesús y cumplir los propósitos de Jesús, no nuestros propios propósitos. Existe una gran pérdida si no estamos dispuestos a vivir para Jesús. El creer a veces no es suficiente. Necesitamos darle toda nuestra vida. Dice la palabra de Dios, dice que Él no nos quiere a medias, ¿no? No nos quiere fríos ni calientes, ¿no? Que tú seas sí, que tú no seas no. Un llamado a no avergonzarse de Cristo. Y por último, Jesús nos hace un llamado a no avergonzarnos de Él. El 26 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Ahora Jesús habla de aquel día cuando Él vendrá en gloria. Si en esta vida lo rechazamos con nuestra naturaleza egoísta, si en nuestra vida nos avergonzamos de Él, de identificarnos con Jesús, al tomar nuestra cruz en esta vida, si rechazamos su señorío, entonces Jesús se va a avergonzar de cada uno de nosotros. Es bonito hablar de Jesús, hermanos, con otras personas. Cuando me pararon un pie, pues varias personas iban a mi casa de los terapistas, y llegó uno allí y me encontró con la Biblia y unos libros y me dice, ¿qué estás estudiando? ¿A qué iglesia vas? Y le empecé a hablar y hablar y hablar. Y resulta que también iban a Calvary Chapel y todo. Y miras qué bonito con los hermanos gozarse hablando de Él, unos y yo. Es una bendición, hermanos. Estos son palabras fuertes, pero Jesús es muy claro como el oficial, ¿no? El del ejército. Jesús es muy claro. La lealtad que Él desea de sus seguidores. Él desea que todos nosotros, nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida entera sea el 100%. 100% comprometidos con Él. Como le digo, a veces el creer nomás no es suficiente. Si deseamos seguir a Jesús, debemos de tener presente qué significa ser un discípulo. Un discípulo se niega a sí mismo. Un discípulo sabe que hay que dar su vida por causa de Jesús para poder tener vida con Él. No estoy diciendo que se muera uno, pero a nuestros deseos, a nuestros apetitos de la carne, es lo que tenemos que hacer morir. Al contrario, si uno no cumple con estos requisitos, no puede ser su discípulo de Jesús. Si deseamos seguir a Jesús, lo tendremos que hacer a su manera de Él, no a la de nosotros. Él pone las reglas, Él pone condiciones y Él pone los requisitos. Pero Jesús también ofrece una promesa. Para cumplir esta escena, Jesús les hace una promesa a sus discípulos. Mira el 27. Yo pienso que Jesús está hablando con ellos, los tiene así, les está explicando todo lo que son los requisitos y todo. Y para animarlos les dice en el 27, mire, pero os digo, en verdad que hay algunos que están aquí que no morirán o no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios, antes de que mueran. Yo pienso que Jesús los miró medio tristones y dijo, voy a darles a unos de que están aquí que vean antes de que mueran la gloria de Dios. Jesús asegura que algunos de los discípulos no morirán antes de haber visto el reino de Dios. Jesús les hace una promesa a algunos de ellos que verán el reino de Dios. Ya hemos visto que es necesario para seguir a Jesús. Vimos
que creer en Él no es suficiente. Necesitamos vivir una vida con total compromiso, lealtad hacia Él. Ahora mire, después de 8 días que Él dijo todo esto, después de 8 días, Lucas nos relata lo que es conocido como la transfiguración. Jesús se lleva con Él a Pedro, a Juan y a Jacobo para mostrarles la gloria, el reino que les esperaba. Para animarlos, para que vean que Jesús no echaba mentiras, que están comprometidos con Jesús. La gloria que les espera a todos a quienes están comprometidos con Jesús. La transfiguración de Jesús y los testigos. Miren lo que dice el 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Del 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. El 30. Y he aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés, Elías, quienes apareciendo se rodearon de su gloria, hablaban de su partida y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de los planes de Dios, lo que le iba a pasar a Jesús y después lo que iba a venir. Mientras Jesús estaba orando, algo sucede. Lucas nos relata que la apariencia del rostro de Jesús cambió. Su ropa se convirtió blanca y resplandeciente. En el Evangelio de Mateo nos dice que su rostro brillaba como el sol. Y Lucas nos dice que su ropa era blanca y resplandeciente. Las frases de brillo y blanca y resplandeciente son frases de indicar la presencia de la gloria de Dios ahí en ese momento. Parece que Lucas nos está diciendo que por un momento Jesús es transformado por Dios en un ser celestial. Aún estando en la tierra, esta transformación anticipa su futura gloria en el cielo después que tenga que sufrir, después ya que haya resucitado. Es lo que le esperaba a Jesús. Y es lo que nos espera a cada uno de nosotros si hacemos morir nuestros deseos, nuestras ambiciones, todo lo que nos estorba tenemos que hacer morir. Mientras esto está sucediendo, Lucas nos dice que los varones Moisés y Elías hablaban con Jesús rodeados de su gloria. ¿Se imagina esa escena? Pero ¿por qué aparecen Moisés y Elías aquí? Bueno, tradicionalmente se ha dicho porque Moisés representa la ley, Elías a los profetas. Aunque de acuerdo con nuestro pasaje, parece que Lucas desea animar a los discípulos de que Jesús, para que estén firmes, por decir nomás les dio una probadita de lo que les esperaba, y perseveren el rechazo por seguir a Jesús. Cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, ¿sufrió? Claro que él sufrió. El rechazo, Moisés realizó muchos milagros, pero Dios fue el que los hizo, ¿no? Pero aún así fue rechazado por su propio pueblo. Moisés no fue bien recibido por su pueblo, aunque fue Dios quien lo mandó, ¿no? Aún así fue rechazado. Al igual Elías, hizo muchos milagros, predicó la palabra de Dios, advirtió al pueblo de Dios, también fue rechazado por su propio pueblo, ¿no? Fueron rechazados y fueron enviados por Dios. Estos 2 personajes del Antiguo Testamento fueron rechazados, no fueron bien recibidos. Y Lucas quiere demostrar que al igual que ellos, Jesús va a ser rechazado. Y no solo eso, sino que todos los que quieran seguir a Jesús también van a ser rechazados. Y note conmigo el versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de su gloria hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mientras estos 3 están reunidos hablando de la partida de Jesús y todo lo que se va a cumplir en Jerusalén, la palabra partida es traducida como el éxodo. El éxodo es un gran evento de salvación. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Con Moisés, el éxodo, ¿no? En Egipto.
Al usar la misma palabra, Lucas nos está diciendo que el próximo éxodo, el próximo evento de salvación, pero aún más grande de toda la humanidad, de todos aquellos que creyeron en Jesús. Esta salvación tomará parte en Jerusalén, porque de allí salió Jesús a dar su vida por cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que también será resucitado al tercer día y subirá al cielo. Si imagínense conmigo nada más, Pedro, Juan, Jacobo estaban con Jesús y se pone de repente su rostro que cambia radiante como el sol, su ropa blanca resplandeciente. ¿Se imagina ahí los tres ahí? Luego aparece Moisés, Elías hablando con Jesús, rodeado de su gloria de Dios. Estos tres hablaban del gran plan de salvación por toda la humanidad. Ahora vamos a ver la reacción de los discípulos. El deseo de Pedro para celebrar. El 32 al 33. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. A ellos nomás les daba sueño, aquí no da sueño, nomás a los discípulos. Donde quiera estaban dormidos. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mire. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los varones que estaban con él. El 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. No sabiendo lo que decía Pedro. Estaba soñando, yo creo. Los discípulos, como es de costumbre, estaban con sueño, ¿no? Mientras Jesús oraba, Pedro, aún así, ellos vieron la gloria de Dios a Moisés y Elías. Aún cuando Moisés y Elías iban, Pedro tiene la idea de hacer 3 enramadas. Esto viene siendo la fiesta de las enramadas. Son fiestas en que el pueblo recuerda las provisiones de Dios. Es como cuando aquí que celebramos el día de Thanksgiving, que uno recuerda por todo lo que Dios nos ha dado en todo el año. Para que me entienda poquito. Pero la fiesta de enramadas también mira hacia el futuro, donde esperaban la gran salvación, la liberación de Dios por su pueblo. Y aquí Pedro se le ocurre hacer 3 enramadas o carpas, una para cada quien, indicando que Dios iba a proveer la salvación y la liberación de su pueblo de la opresión romana. Al hacer Pedro está poniendo él mismo a nivel a Jesús con Moisés y Elías. Y mire lo que dicen los últimos versículos del 34 al 36. La aprobación de Jesús. El 34 dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y el 35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Dios el Padre respondió a la oferta de Pedro y le dice que no hay necesidad de hacer unas enramadas. Le dijo, una nube misma le dijo en presencia que los cubría a todos. Jesús había hecho una promesa en el versículo 27, ¿recuerda? Que algunos de sus discípulos verían el reino de Dios antes de morir. Y esta escena era Pedro, Juan y Jacobo los que presenciaron el reino de la gloria de Dios. Cuando les dijo a los 8 días después. Dios les mostró o les dio un vistazo de la gloria que les espera a cada uno para animarlos a que le sigan siguiendo, a morir a ellos diariamente, a cargar su cruz, y nos lo dice también a nosotros. La presencia de Dios los cubrió a todos ellos y hasta tuvieron miedo. Y tal como el bautizo de Jesús, una voz desde el cielo, la nube dijo: este es mi Hijo amado, escuchadle a él. Dios aprueba la confesión que hizo Pedro. Este es el Cristo de Dios. Los discípulos deben escuchar y obedecer a Jesús. Dios el Padre aprueba a Jesús como superior que a Moisés, como Elías. Al final Jesús queda solo, por tanto, Él es digno de escuchar, ¿no? A Jesús es el único que tenemos que escuchar. Jesús prometió que algunos de ellos verían el reino de Dios, ¿no? Y fue así. Este evento fue para mostrarles a los discípulos
que sí vale la pena perder el presente para ganar en el futuro, ¿no? Jesús les muestra su gloria de la presencia de Dios para enseñarles a ellos. Y de la misma manera, al leernos estos versículos, Dios nos anima a que muramos, a que todos los días carguemos nuestra cruz. En conclusión, hoy hemos visto en nuestro pasaje que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Existían muchas ideas sobre la identidad de Jesús, aunque ellos dieron la respuesta correcta. Pedro dio la respuesta correcta. Ellos no comprendieron que el camino a la gloria era por sufrimiento. También tenemos que tener eso en mente, que es por sufrimiento. Aunque ellos dieron la respuesta correcta. Ellos esperaban a Jesús que estableciera su reino. Ellos esperaban con ansias que Dios cumpliera con sus promesas. Y Dios se las va a cumplir, pero a la manera de Dios, no a la forma de ellos. Jesús tendrá que ser rechazado, muerto, pero será resucitado al tercer día. Camino a la gloria por su sufrimiento. Y por consecuencia, todo aquel que desea seguir a Jesús, tenemos el mismo destino. Jesús demanda que sus seguidores se nieguen a sí mismos, que carguen su cruz todos los días, o que carguemos la cruz todos los días. El ser cristiano es ser un discípulo. No se puede ser cristiano sin ser discípulo o aprendiz. Si no estudiamos la Biblia, nunca vamos a aprender. El discipulado tiene que estar dispuesto a darlo todo, como en el ejército. Todo. Aquí lo tenemos que dar todo a causa de Jesús. 2 puntos que quiero dejarles antes de concluir. Tomemos nuestra cruz. La cruz era un símbolo de muerte reservado para los criminales en esos tiempos. Jesús demanda que sus discípulos tomen su cruz y que lo sigan. Cuando cargamos nuestra cruz, estaremos imitando a Jesús. Él cargó su cruz. Cuando cargue nuestra cruz, estaremos poniendo a la muerte todos nuestros deseos. Renunciamos al mundo para seguir a Jesús. Dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. La transfiguración es un mensaje de esperanza. La transfiguración nos muestra que el camino a la gloria es por sufrimiento. Los discípulos vieron y presenciaron la gloria de Dios y nos dieron un vistazo de lo que es la gloria de Dios que les espera a todos los seguidores de Jesús. Este evento nos da esperanza porque nos recuerda que este mundo no es todo. Dios tiene que prepararnos un lugar para sus hijos, a los que aman, ¿no? En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de los tiempos presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Y Padre bendito, tú nos pones muchas condiciones, Señor, pero son tus condiciones, Señor, para bien y no para mal, Señor. Tú quieres que muramos a nuestros deseos, a nuestro yo, Señor. Y yo te pido, Padre, que es posible contigo, Señor. Contigo todo es posible, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera especial en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que nos ayude, Señor, a cumplir, a caminar contigo como tú deseas, cargar nuestra cruz todos los días, Señor. No cada semana, no cada jueves, Señor, sino todos los días leer tu palabra, tu oración, Señor, para que así te manifiestes tú en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, Señor, en nuestros corazones, Señor, que seas tú quien reines, Señor, y no el mundo, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te quiero pedir también por el pastor, por todos los que fueron a Cuba, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, derrame bendiciones, que haga maravillas, Señor, que vengan y nos cuenten todo lo que estás haciendo allá, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanos también que los bendigas,
Que bendigas estos días que restan de la semana en el trabajo, Padre. Cuide nuestra entrada, nuestra salida. Y te damos gracias todo en el precioso nombre de Jesús. Y su pueblo dice...